Bueno, antes que nada, les voy a dar hoy una clase en pizarrón y la razón de eso es que estoy un poco harta de pasar las mismas diapositivas una y otra vez y además en los últimos año y medio de pandemia hemos hecho un gran esfuerzo por grabar tanto clases como seminarios como presentaciones. Entonces, a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, ya Sí. se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, si quisieran ver presentaciones con diapositivas y profundizando sobre algún tema, tenemos un canal de YouTube. Ahora, en un momento les paso el link. Entonces, pues ahí pueden profundizar en más temas que les puedan interesar respecto a, no sé, biología de sistemas y demás. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, bueno, son 30 minutos de clase, ¿correcto? Bueno, eso es lo que había entendido anteriormente, entonces supongo que sí. Entonces, vamos a empezar de forma colaborativa o entre todos, intentar responder una pregunta aparentemente sencilla y es, ¿por qué diablos utilizar modelos matemáticos en biología? Entonces, ¿como para qué? O sea, ¿cuál sería la motivación? Entonces, en vez de que yo les cuente a priori qué sería, o cuál es el interés o qué tipo de preguntas podemos responder, quisiera que lo vayamos discutiendo entre todos, utilizando este pizarrón. Entonces, la idea es que en estos 30 minutos el reto es convencerlos de mates en biología. Uy, perdón, qué fea letra. ¿Para qué? Entonces, mates en biología, ¿por qué y para qué? ¿No? ¿Por qué y para? Y bueno, el cómo no nos dará tiempo en estos escasos 30 minutos. También lo bonito de usar el pizarrón es que podemos usar este bonito color de arcoíris que me gusta muchísimo. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que seguramente se han dado cuenta desde semestre 1 de estudiar biología o biomedicina o cualquier materia afín, es que los objetos biológicos, incluso puedo aventurarme a decir de una vez, los sistemas biológicos, son eso, sistemas entre diferentes componentes que están conectados entre sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en moléculas, ¿no? Si esto sería molécula 1, molécula 2, molécula 3, por ejemplo, factores de transcripción, pero también citocinas, enzimas, etcétera. También podemos pensar que los nodos de esta red de interacciones, o sea, estos entes que interaccionen entre sí, pueden ser animales, pueden ser tejidos, pueden ser individuos de una población. Y entonces, es a partir de estudiar las interacciones entre los diferentes componentes de nuestro sistema biológico que podemos empezar a explorar cuáles son esta palabra tan bonita que llamamos propiedades emergentes. ¿Sí? Entonces, el corazón de la biología, del uso de sistemas dinámicos en biología, que es a lo que en mi grupo de investigación nos dedicamos, es que estudiamos las propiedades emergentes de sistemas biológicos. Entonces, la siguiente palabra clave es sistema y la siguiente palabra clave es interacciones. ¿Ok? Entonces, seguramente
bueno, espero, en su cabeza ya se les ocurrieron varios ejemplos de estas propiedades emergentes y seguramente ya vieron también algunas en clase con Mariana Esther. Pero una de ellas podría ser, si estos son especies en una comunidad, podríamos preguntarnos cómo se estructura la comunidad en un determinado tiempo. O sea, ¿cuál va a ser la especie preponderante en determinado tiempo? ¿O qué sucede? Sí, o sea, si por ejemplo esto es, no sé, eh, bueno, animal 1, animal 2, animal 3. Puedo preguntarme cosas como, pues, si yo quiero describir en el tiempo cuál va a ser la abundancia de los diferentes y animales en el tiempo, ¿cómo va a lucir? ¿Qué sucede? ¿Cómo va a lucir esta dinámica? ¿Qué sucede? Ups. ¿Qué sucede si yo perturbo a mi sistema? Por ejemplo, supongamos que esto es un lago y entonces las diferentes especies de animales son peces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo perturbo este ecosistema, este sistema, sacando, por ejemplo, por medio de pesca, uno de estos animales? ¿Qué es lo que le va a suceder a esta dinámica? También puedo, con este tipo de aproximaciones, sacar mi bolita de cristal y preguntarme si hoy día estoy parada en este punto en el tiempo, ¿qué es lo que va a suceder mañana? En otras palabras, ¿qué va a suceder? Esta es una flechilla. ¿Qué es lo que va a suceder en un delta t intervalo de tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder en un delta t intervalo de tiempo si yo meto esta perturbación a mi sistema biológico? Entonces, todas estas preguntas es muy difícil de contestarlas desde un punto de vista reduccionista, es decir, fijándose solamente en una parte es decir, una de las partes del sistema, por ejemplo, qué es lo que le sucede solamente a mi animal 1, ¿no? O qué es lo que le sucede solamente a mi animal 2, dado que el comportamiento, o sea, la clave aquí es que el comportamiento de los diferentes elementos de mi sistema, o en otras palabras, nodos de la red, va a depender, o dicho de otro modo, va a ser función de lo que le vaya a suceder a los otros elementos en el sistema. Entonces, esto lo podemos expresar de forma matemática diciendo que de alguna forma queremos entender cómo la dinámica de cada uno de los AI elementos de nuestro sistema va a ser una función, alguna función, todavía no sabemos cuál, de todos los demás elementos de nuestro sistema, ¿sí? Ahora, por aquí nos falta, queremos entender el comportamiento temporal y aquí también queremos... Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que, de principio a fin, en biología hay muchos sistemas en donde las interacciones entre sus elementos, es decir, sus nodos, juegan un papel muy importante en determinar las propiedades emergentes que puedan ser de nuestro interés, o sea, que resultan de estas interacciones. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer cómo va a responder un sistema determinado a perturbaciones, como podrían ser, por ejemplo, que nosotros quitemos o disminuyamos uno de los elementos de nuestra red, por ejemplo, si esto fuera un ecosistema por medio de sacar alguna de las especies por extracción, si fuera un sistema bioquímico o de interacción entre genes, podría ser por medio de mutaciones o al contrario, sobreexpresión de alguno de sus nodos. Si fuera, no sé, interacciones entre elementos de individuos de una población, podría ser
que algunos individuos no se muevan, como por ejemplo en confinamiento que hemos tenido ahora en este año y medio. Entonces, para entender este tipo de preguntas, resulta crucial estudiar qué es lo que le sucede a los diferentes nodos de nuestro sistema por medio de entender o a través de entender o estudiar qué es lo que le sucede a los demás elementos del sistema. Y para hacer eso, lo que construimos son sistemas, lo que buscamos es entender cómo la dinámica, o sea, el comportamiento en el tiempo de cada uno de los nodos en nuestro sistema depende, o matemáticamente hablando, es función de el comportamiento o la cantidad de todos los demás elementos de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, nada más un pequeño detalle. En general, en vez de... Si nosotros, bueno, idealmente nos gustaría conocer o construir una función así. Una función en donde yo pueda decir cómo la dinámica o la evolución de cada una de mis variables del sistema va a depender, o sea, va a ser una función de todas las demás variables del sistema. Esto es, digamos, que a lo que normalmente o lo que idealmente quisiéramos llegar, pero normalmente para llegar a esto, lo que tenemos que, bueno, para no usar demasiados tecnicismos, muchas veces es imposible encontrar este tipo de expresiones de forma cerrada, es decir, de forma analítica. Entonces, normalmente con lo que nos tenemos que conformar o a partir de lo que partimos o lo que construimos o lo que podemos conocer con más facilidad es describir la tasa de cambio de las variables de mi sistema como alguna otra función que voy a llamar g para diferenciarla de f de las variables de mi sistema, ¿sí? Entonces, en biología matemática, en particular en biología de sistemas, utilizando sistemas dinámicos no lineales, lo que buscamos es representar estas redes de interacción con el objetivo de poder al menos aproximar una función que me describa la dinámica de las variables de mi sistema como función de todas las demás variables de mi sistema. Es decir, y esta función tiene algo especial y es que codifica o representa, o la puedo construir tal que represente justamente estas interacciones, ¿sí? Ahora, un pequeño detalle, bueno, un detalle que no es pequeño, pero que es solamente para esta plática motivacional, podemos pasarlo por encima el día de hoy. Casi siempre es imposible escribir desde el punto de vista de modelación matemática esta función así tal cual, o sea, por ejemplo, con productos o divisiones o senos, cosenos y demás, funciones trigonométricas. Entonces, nos tenemos que contentar con escribir la derivada de la tasa, o sea, la derivada de las variables de mi sistema. Es decir, cómo cambian las variables de mi sistema en función de cómo cambian todas las demás variables del sistema. Es decir, puedo describir cómo cambia mi PES2 en función de cómo cambian las otras dos especies de mi sistema. Ahora, bueno, el título de esta plática originalmente era algo así como mates para estudiar enfermedades complejas. Entonces se preguntarán, ¿por qué diablos les estoy hablando de un ecosistema con pescados si a lo que queremos llegar es a estudiar enfermedades? Pues porque las mates son exactamente las mismas. Yo aquí, si uno escribe un sistema de... Si uno escribe un sistema de ecuaciones o escribe una red, de hecho a veces
sobre todo al colaborar con colegas más teóricos, uno tiene que pedirles que le pongan nombre y apellido a las variables. Casi siempre simplemente quieren escribir x1, x2, x3, ya saben, el típico, sea x una vaca con volumen, no, ¿qué? Una vaca en forma de círculo, algo así. Entonces, o sea, la cuestión es que el formalismo que utilizamos es el mismo, o sea, sistemas dinámicos que nos permite describir que emerge de las interacciones es el mismo si estudiamos interacciones entre especies, entre individuos, entre células, entre moléculas, entre tejidos, no importa. O sea, ahí lo único que cambiaría sería pues el nombre y apellido que le vamos a poner a las variables de estado, y también claramente lo que va a cambiar es cómo construimos la función de interacciones. Entonces, es importantísimo que ustedes como biólogos y biomédicos o gente de biología aprenda a escribir a escribir y a resolver este tipo de sistemas para justamente poder plantear sin simplificar demasiado, o sea, sin realmente asumir, sea una vaca en fórmula de círculo y veamos todo lo demás, para poder responder una de las preguntas más fundamentales en biología, que es cómo va a responder dinámicamente un sistema dado a una perturbación. Entonces, si bien empezamos a hablar de perturbaciones en el sentido de extracción de uno de los nodos, por ejemplo, por medio de pesca, también hablamos, eh, comenté en un momento sobre perturbaciones por medio de mutaciones. En un sistema fisiológico, ahora digamos que en vez de pescados, podemos cambiarle el nombre. En un sistema fisiológico, que es a lo que queremos llegar hoy, una de las propiedades emergentes fundamentales en el contexto de salud y enfermedad se llama homeostasis. Y la homeostasis es la habilidad de un sistema biológico, a responder, eh, de, a perturbaciones, ¿sí? O sea, alteraciones en las interacciones de nuestro sistema, tal que el sistema o las variables, los nodos de nuestro sistema se mantengan cerca de un valor que podemos llamar valor nominal. ¿Y cómo es que se mantiene esta propiedad tan importante para el mantenimiento de la salud? Por ejemplo, no sé si este es un tema que María Esther conoce mucho mejor que yo, pero supongamos mido mi glucosa en sangre y entonces estoy con unos niveles nominales de glucosa y posteriormente me empaco unos gansitos o no sé qué, lo que sea, y entonces va a subir, pero posteriormente gracias a los mecanismos internos de regulación, incluyendo insulina y demás, eventualmente debe regresar a un valor nominal. A esta habilidad de los sistemas biológicos dinámicos de responder a una perturbación de forma transitoria y después regresar a un valor nominal o cerca de un valor nominal, lo llamamos homeostasis, y se puede entender a partir de estudiar cómo responde un sistema biológico dinámico, es decir, donde las variables de estado donde las variables de mi sistema dependen de forma acoplada de las demás, cómo responde a perturbaciones. Entonces, ¿por qué en este caso, o sea, en el caso de la fisiología de la homeostasis, es tan importante las interacciones? Ustedes pensarán, bueno, pues ya, ¿no? O sea, glucosa, de alguna forma
induce la secreción de insulina, estoy simplificando muchísimo, disculpa Mariana Esther, y posteriormente insulina va a apagar o disminuir la cantidad de glucosa en sangre. Fíjense qué es lo que dibujé aquí. O sea, yo dibujé un primer circuito con otra palabra clave, un primer circuito regulatorio. Entonces, lo que sucede es que en fisiología, las interacciones entre los elementos del cuerpo, o sea, entre células o entre tejidos o entre biomoléculas, o incluso multiescala, puede ser célula versus tejido y demás, suceden por medio de regulaciones que están dadas por estas asas de retroalimentación. En este caso, esto representa una asa de retroalimentación negativa y que va a dar lugar a propiedades emergentes, en particular, o una de ellas es la homeostasis, o sea, la capacidad de mi sistema de regresar a un valor nominal, incluso en presencia de perturbaciones. Entonces, empecé hablando de un sistema ecológico, luego nos movimos a un sistema fisiológico y ahora vamos a regresar a un sistema ecológico solamente para ver qué tan lo poderoso de este tipo de conceptos de biología matemática, en particular de sistemas dinámicos no lineales, para entender o para buscar responder preguntas fundamentales en biología. Entonces, este concepto de homeostasis, que estarán ojalá de acuerdo conmigo, con que es fundamental para entender cómo mantener la salud de nuestro cuerpo, porque todo el tiempo estamos expuestos a todo tipo de perturbaciones y de hecho, por ejemplo, podríamos estudiar no nada más una perturbación externa, sino podríamos preguntarnos, pues, ¿cómo responde este sistema si además de perturbarlo con, no sé, con un chocorrolo, con un gansito, lo que sea, con un golpe de azúcar externo, si además tenemos una mutación en alguno de los nodos, una segunda perturbación en el sistema, por ejemplo, una mutación o un polimorfismo en la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo va a responder nuestro sistema? ¿Va a ser capaz de otra vez regresar a este valor nominal? ¿Sí o no? Y una pregunta análoga nos podríamos formular en el contexto de sistemas ecológicos. Imagínense que ahora olvidemos por un momento glucosa e insulina, regresemos al ejemplo de los peces. Si yo me quiero preguntar, ¿qué tanto puedo yo pescar en un ecosistema o en un sistema de agua dulce cerrado? O sea, un lago, por ejemplo, de tamaño finito, o sea, cualquier lago, porque todo en este mundo tiene tamaño finito. ¿Qué tanto puedo yo extraer recursos de mi sistema antes de que haya un colapso? Un cambio, o sea, un colapso visto como un cambio cualitativo entre, ahora, okay, otro color, un cambio cualitativo en la dinámica de respuesta a perturbaciones. Aquí un cambio cualitativo sería, pues, no sé, si al tiempo T estrella me comí un dulce, en condiciones de salud regreso a un valor basal de glucosa, en condiciones de falta de salud no puedo hacer ese regreso o hago el regreso mucho más tarde o con un retraso o retardo significativo respecto a un comportamiento homeostático. Entonces, estos cambios cualitativos queremos entenderlos a partir de justamente modelar estas interacciones y cómo responden a diferentes perturbaciones o incluso en presencia de combinaciones de perturbaciones. Esta X es como para representar algo que llamamos producto cruz, o sea, todas las posibles combinaciones entre factores o perturbaciones ambientales con perturbaciones genéticas. Utilizando modelos matemáticos, podemos enlistar de forma exhaustiva cómo va a responder nuestro sistema biológico
a todo tipo de perturbaciones y responder esta de las grandes preguntas fundamentales en biología, que es justamente cómo, cómo poder construir o cómo podemos entender el espacio de fenotipos. O sea, bueno, esto es un poco abstracto, pero ¿dónde se va a mover los posibles? Bueno, ok, sí, de regreso. Sí, entonces si esto es la característica fenotípica 1, esta es la característica fenotípica 2, esta característica fenotípica corresponde a salud, esta acá a enfermedad. Queremos entender qué mecanismos regulatorios son responsables o nos permiten mantenernos cerca del estado de salud o incluso que si nos desviamos un poco del estado de salud, podamos volver a regresar a él y bajo qué condiciones nos desviamos a un estado de enfermedad. O sea, hay una descripción en la trayectoria del espacio de fenotipos hacia una convergencia a un estado de pérdida de homeostasis. Entonces, este tipo de aproximaciones nos permiten preguntarnos o estudiar esta pregunta, que es una de las preguntas fundamentales en biología, no nada más en fisiología en el contexto de homeostasis, sino también, por ejemplo, en el contexto de sistemas ecológicos, podríamos preguntarnos cuestiones como si ahora pensamos el sistema salud como una comunidad donde hay coexistencia entre los tres pescados en mi lago de tamaño finito, de agua dulce, yo quisiera preguntar, ¿qué tanto puedo perturbar a este ecosistema? ¿Qué tantos peces puedo pescar antes de que haya, por ejemplo, una extinción local, es decir, que me acabe uno de los recursos? Muchas veces este tipo de transiciones, por la naturaleza de las interacciones, que frecuentemente dan lugar a interacciones no lineales, gracias a estas asas de retroalimentación negativas, pero frecuentemente también positivas, o sea, una combinación entre retroalimentaciones negativas y positivas en la inmensa mayoría de los sistemas biológicos. Queremos preguntarnos justamente cómo el balance entre estas retroalimentaciones positivas y negativas nos dan lugar a este comportamiento de salud. Híjole, aquí lo puse al revés. Bueno, el verde es enfermo y el rojo salud, no importa. Y muchas veces también son estas interacciones responsables de que los cambios de salud a enfermedad sean abruptos, ¿sí? O sea, de pronto hay, por ejemplo, en esta zona, yo empiezo si aquí grafico la intensidad de pesca, es decir, la magnitud de la perturbación externa, o sea, esta de aquí, ¿sí? Entonces, quiero caracterizar cuántos golpes aguanta mi sistema, o sea, en qué momento, de hecho esto debería estar al revés, en qué momento paso de una coexistencia feliz entre todas las especies a, ¡pum!, una extinción local de al menos una de ellas. Otra vez, en un contexto ecológico, podemos pensar una estructura dada de una comunidad ecológica como un proceso de homeostasis dado por las interacciones regulatorias entre elementos de nuestro sistema que responden a perturbaciones y que podemos formalizar por medio de sistemas dinámicos, en particular sistemas dinámicos no lineales para representar las regulaciones internas en nuestro sistema y con ello justamente evaluar cuáles son los mecanismos que nos permiten mantener o perder cierto marcador de salud y
pues con esto también se pueden tomar decisiones como, por ejemplo, en el caso de un ecosistema, pues evaluar o diseñar qué tanto se puede saquear. Y en el caso de un sistema fisiológico, podemos, por ejemplo, caracterizar cuál es el riesgo o la vulnerabilidad de una persona determinada si conocemos las perturbaciones o los factores de riesgo ambientales y genéticos a los que está expuesto. O sea, podemos realmente dibujar o caracterizar cuál sería el futuro de nuestro sistema biológico, tanto una comunidad ecológica como un sistema fisiológico, entre muchos otros. O sea, ¿qué es lo que le pasaría, ¿no? Nuestra bola de cristal, qué es lo que le pasaría a nuestro sistema en un delta T intervalo de tiempo en ausencia o en presencia de intervenciones? Entonces, pues bueno, 30 minutos es muy poco tiempo, pero espero que con esto al menos les haya empezado a abrir el apetito para estudiar este tipo de sistemas biológicos a través de la biología, perdón, para estudiar sistemas biológicos por medio de la biología matemática. Si quieren, bueno, ahora en lo que nos quedó de la clase, por favor, preguntas. Ahora comentamos cosas que quizás no quedaron claras y pues si les interesa conocer más sobre este tema, hay mucho material, tanto, bueno, entre muchísimos otros lugares. También está nuestro canal de YouTube, donde hemos subido todas las clases de biología de sistemas que hemos dado en los últimos meses. Entonces, voy a cambiar de pantalla para ver si alguien quiere preguntar algo. A ver, un momento. ¿Preguntas? En lo que se les quita la pena a los muchachos. ¿Tú cómo definirías emergencia? ¿Cómo definiría emergencia? Pues es un atributo o una característica de un sistema biológico que resulta de la interacción de sus partes. Eso es una propiedad emergente. Bueno, pero es que también propiedades emergentes generalmente implica, tiene esta cuestión un poco sobreentendida de que es un poco más de las partes que ya había, ¿no? Es decir, que era lo que Exactamente. esperabas a partir de las partes. Sí, exactamente. O sea, que resulta de la interacción de las partes. Esa es la clave. ¿No? Sí. Chicos, preguntas. Yo tengo una, pero no sé qué tan buena sea. ¿Qué tan fácil o difícil sería establecer un valor nominal para un sistema que varía mucho? Dificilísimo. De hecho, o sea, parte de esta chamba entra en el terreno de lo que se llama biología cuantitativa, ¿no? Entonces, justamente medir para establecer, ay, a ver, voy a volver a compartir esto. O sea, una de las preguntas o de los grandes objetivos, así como yo lo veo, quizás sería bonito discutirlo con Mariana Esther, pero idealmente échale en mano porque para que fluyan mejor las ideas. O sea, la idea es matemáticamente hablando, ¿no? O sea, tú tienes este espacio de aquí, un espacio de posibles fenotipos, entonces tú quieres decir, a ver, si el individuo 1 sano tiene estas dos características, ¿no? Entonces está aquí y le pongo la etiqueta salud. El individuo 2 aquí, 3 aquí, bla, 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 bla. Y luego caracterizo qué sucede cuando estos individuos sanos
lo someto a alguna perturbación y entonces quizás la nubecilla se empieza a expandir. Y luego empiezo a encontrar individuos enfermos y empiezo también a proyectarlos en este mismo espacio y quizás incluso mis ejes no me alcanzaron porque tal vez algo así como carga viral en sangre se disparó, ¿no? Entonces, pues empiezo a construir y pues la primera pregunta es justamente dónde marco, o sea, cómo marco las fronteras, ¿no? O sea, cómo decido si este punto todavía lo considero como sano o no. Eh, sí, esa es un poco tu pregunta. Eh, una de las cuestiones que yo creo que son clave aquí, aunque es algo que no se ha demostrado porque pues hace falta mapear y caracterizar y estandarizar y vertir en base de datos públicas y de acceso para todo el mundo todo tipo de datos, pero la hipótesis o la esperanza basado en algunas de las observaciones que hay con datos tanto clínicos como experimentales es que dado que muchas veces los cambios entre salud y enfermedad, entre un estado y otro son abruptos, eso también significa que es posible hacer un agrupamiento o clustering, o sea que realmente sí se van a agrupar los puntos correspondientes a un individuo sano o a un conjunto de individuos sanos versus a conjuntos de individuos enfermos. O sea que realmente están distribuidos en regiones diferentes del espacio de atributos, en este caso en el espacio de fenotipo 1 versus fenotipo 2. Ahora, es una pregunta complicada en el sentido de que pues hay muchas cosas que no sabemos a priori, tenemos que deducir cómo se distribuyen estos puntos, la esperanza es que que pues sí podamos englobarlos en regiones correspondientes a un estado versus a otro, bueno, a otros, porque puede haber, claro que en estados de enfermedad y en estados de salud, pero bueno, uno de los problemas es que, por ejemplo, hay pocas mediciones de controles. Casi siempre tenemos más información sobre estados de enfermedad, porque pues, al menos en caso de modelos fisiológicos, la gente que va al médico, pues es la que ya tiene un problema. Entonces, creo que Mariana Esther estará de acuerdo conmigo, porque incluso en un proyecto conjunto lo hemos visto, que es complicado conseguir valores nominales. Entonces, pues sí, es una buena pregunta, gracias. Muchas gracias por responderla. Hay pregunta, el Alejandro. A ver, creo que hay varias manos levantadas. ¿En qué orden hacemos esto? ¿Opsel? Hola, y se me ocurrió una cosa que no tengo idea de si sería posible en realidad, y es que podría hacerse de forma individual, tipo que alguien tenga una pulsera que monitoree ciertos parámetros y pueda, a partir de modelos similares, pronosticar si podría a futuro tener algún tipo de problema. Ese es el sueño, sí. Ese es el sueño. Un programa, digamos. Ok, suena muy futurista y genial. Sí, pero... Ay, perdón, como que de pronto hubo un eco raro. Ese es exactamente el sueño y para algunos casos concretos es hacia donde vamos caminando. Por ejemplo, digo, todo depende de cómo definamos este delta T intervalo de tiempo, ¿no? O sea, a veces con poder decir qué es lo que va a suceder mañana si no haces esto hoy, ya nos puede ayudar. Por ejemplo, en el diseño de tratamientos hay algo que se llama
control basado en modelos predictivos. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que eso no es para paciente, bueno, supongamos que al tiempo t, o sea, t actual, lo voy a volver a dibujar de este lado, ¿no? Entonces, supongamos que esto es el tiempo, como buenos matemáticos siempre nos gusta dibujar cosas versus el tiempo, sobre todo si nos dedicamos a sistemas dinámicos. Entonces, supongamos que al tiempo hoy, o sea, tiempo t estrella, esta persona que tiene alguna enfermedad crónica o no, alguna enfermedad, empieza a presentar síntomas, ¿no? Síntoma 1, síntoma 2, que de hecho pueden corresponder a el espacio de fenotipos, ¿no? Podría ser dos de sus coordenadas. Y entonces, no está seguro si estos, o segura si estos síntomas son suficientemente fuertes como para tomarse algo. Estos síntomas pueden ser desde algo levesón, como, no sé, piel inflamada, que es a lo que yo me dedico a estudiar, pero también podría ser, en el caso de hombres, elevación, por ejemplo, de antígeno prostático, que indicaría un problema de cáncer, que puede indicar un problema de cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Entonces, estamos al tiempo T estrella y queremos decidir qué hacer. Y entonces, quizás con esto que dices, si tenemos un monitoreo de esto y por medio de un modelo podemos predecir qué es lo que le sucedería en ausencia de un tratamiento, se puede tomar la decisión de si es importante que tome o no, por ejemplo, un inhibidor eh, de receptores de hormonas o un antibiótico o un corticosteroide para justamente evitar, ¿sí? O sea, si podemos predecir qué es lo que sucedería a un tiempo siguiente, al tiempo T estrella más delta T, en ausencia de tratamientos, pues quizás se dispararía. Entonces podemos predecir, al menos por un corto intervalo de tiempo, qué sucedería en ausencia de tratamientos y de forma profiláctica, o sea, antes de que suceda, dar los tratamientos y evitar que esta catástrofe en la explosión de síntomas ocurra. Esto es algo, o sea, quizás es más modesto lo que dices de planes futuristas así muy acá, pero esto sí es algo que ya se ha hecho y que se hace. No es tan frecuente, pero ya se está empezando a hacer, usar modelos matemáticos para ayudar a la toma de decisiones clínicas. Entiendo. Gracias. De nada. Jimena tenía la mano levantada. Y está. Bueno, igual mientras, todavía respecto a la pregunta anterior, otra, también la idea de monitorear datos, digo, eso es genial en principio, aunque puede tener muchos problemas asociados, por ejemplo, problemas éticos de quién se queda la información y por qué, pero bueno, dejemos eso de lado por lo pronto. Otro de los sueños que podría uno alcanzar con este tipo de enfoques es identificar poblaciones de riesgo, ¿no? O sea, justamente es con esta misma idea, ¿no? O sea, la idea es que tu modelo matemático te sirve como una bola de cristal y entonces puedes evaluar qué le sucedería antes de que suceda. O sea, la palabra clave es antes de que suceda la catástrofe, ¿qué sucedería si no se hace nada? Entonces, un ejemplo de ello, de trabajo que he hecho, y les hablo de eso porque pues, es el que mejor conozco. Por ejemplo, hemos utilizado modelos matemáticos para identificar qué tipo de bebés recién nacidos se beneficiarían de un tratamiento tan sencillo como untarles vaselina o alguna otra crema para evitar que se enfermen muy gravemente de la piel. Entonces, eso es súper útil porque es como decir, o sea, porque ya que se enfermaron ya es bien difícil, o sea, justo, ya es bien difícil revertirlo, pero entonces el chiste es también utilizar este enfoque de caracterización de sistemas a perturbaciones para
que nos permite identificar cómo diferentes variantes, o sea, diferentes encarnaciones de esta red en diferentes individuos, por ejemplo, van a responder a fluctuaciones ambientales normales, por ejemplo. Entonces, hay otra pregunta de Ivana Fernández. Ah, sí. Bueno, yo de nuevo quería preguntar algo, pero es porque esto me acordó a una plática que estaba teniendo con un amigo que es actuario y me dijo que justo estos modelos estos modelos biológicos matemáticos podrían aplicarse al área de seguros, ¿no? Para ver como qué tan probable es que una persona se enferme y saber como qué tipo de seguro darle, ¿no? O si cuánto le vas a dar y si se lo vas a dar o no. O sea, ya sé que esto como que va un poco fuera de lo que estamos, o del objetivo principal, pero creo que es otro, pues podría usarse como otro propósito u objetivo de aplicación. Para cobrarle más a la gente por su derecho a la salud. Sí, sí, digo, con todos los problemas éticos asociados, pero sí. Sí, también hay muchos lados oscuros de esto, pero sí, exacto. Chicos, ¿más preguntas? Rebeca. Sí, tomando en cuenta el hecho de que las variaciones producidas dentro de una población son aleatorias, la mayoría o casi todas, ¿cómo es posible realizar ciertas predicciones sobre los individuos que desarrollarán mutaciones a futuro? Es que depende, es que dijiste varias cosas, o sea, unas son variaciones y otras son mutaciones. Predecir unos, o sea, las mutaciones son un tipo de perturbaciones que pueden dar lugar a cierto tipo de variaciones en una población. Entonces, la variación o la variabilidad es una de estas propiedades emergentes. De hecho, cuando hemos platicado con Mariana Esther de modelos estocásticos y demás, o sea, existen de hecho cierto tipo de formalismos matemáticos, o sea, formas de escribir estas ecuaciones, tal que podemos reproducir la variabilidad en una población o la heterogeneidad poblacional como una más de las propiedades emergentes. En ese sentido, las mutaciones se pueden incorporar a nuestro mapa de genotipo-fenotipo o mapas de riesgo, tanto pues, con un conocimiento a priori de saber cuál es la frecuencia o la distribución de ciertas mutaciones en la población, es algo que se sabe, y también se pueden hacer modelos donde se simule que la probabilidad, que con cierta probabilidad ocurran cierto tipo de mutaciones. Entonces, todo eso se puede hacer y estoy segura que, bueno, si no lo han visto con Mariana Esther, seguramente eventualmente lo van a ver, si no es en este curso, en algún otro de los cursos que ha dado o dará. Entonces, o sea, en resumen, o sea, definitivamente hay forma de acomodar eso o de representar eso, y lo bonito de utilizar modelos matemáticos es que podemos ser bien específicos de qué es lo que nos estamos preguntando. Si nos estamos preguntando si la heterogeneidad en fenotipos resulta de qué tipo de heterogeneidad en genotipos, o si la homeostasis es afectada de cierta manera por la probabilidad de adquirir una mutación o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos desenredar un poco lo que acabas de preguntar por medio de construir modelos matemáticos adecuados. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Creo que chicas, ¿verdad? Son más chicas que chicos.
Elisa, ¿y para qué enfermedades has usado estos modelos? Pues en general me dedico a estudiar enfermedades epiteliales. Entonces, por ejemplo, enfermedades de la piel, las mucosas respiratorias, como dermatitis atópica en epitelio respiratorio, infección por una bacteria llamado Streptococcus pneumonia. Ah, También estamos terminando un modelo de tuberculosis con mi alumno Eliezer Flores y otro más de COVID en colaboración con Mariana Esther, precisamente. Entonces, también estudiamos enfermedades de colon para entender, por ejemplo, enfermedades de Crohn, la enfermedad de Crohn y colitis. Cáncer de mama para entender resistencia a tamoxifeno, alteraciones hepáticas para entender progresión de cirrosis a alteraciones malignas, y ya. Esas son nada las más. enfermedades que hemos estudiado. Sí. Ana Paulina. Hola, ¿dónde podemos encontrar un poquito de tu trabajo? Así de lo que nos comentas ahorita sobre la enfermedad de Crohn, el cáncer de mama, enfermedades respiratorias. Digo, o sea, está padre verlo así con peces y todo, pero a mí me gustaría ver un poquito más en cómo lo puedo aplicar yo el día de mañana cuando me gradúe de la carrera. Ok, pues en el chat les puse un recurso que es nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos cantidad de pláticas, incluso pláticas también con diapositivas de enfermedades epiteliales. Justo como esta clase también se va a grabar, o de hecho se está grabando, no quise volver a repetir lo mismo, entonces ahí pues, con diapositivas y referencias y bla, 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 puedes encontrarlo. Y tenemos también una página de nuestro grupo que es sysview.mx y ahí viene, después, tenemos un área que es una viñeta que es investigación, y ahí viene investigación en curso, que son sobre los trabajos que estamos haciendo hoy día. Sobre esto, pues todavía no está listo nuestro manuscrito, entonces si te interesa algo de eso, pregúntanos directamente. Y en artículos publicados están nuestros artículos que de hecho tengo que actualizar, pero ahí está todo. ¿Va? Gracias. De nada. Hay una pregunta buenísima en el chat, mujer. ¿Qué probabilidad hay para que suceda lo que se ha predicho en un modelo matemático si todo es aleatorio? Es que La mandamos al seminario de biología teórica donde nos acabamos de aventar un semestre de eso. Sí. Voy a dividir esta pregunta en dos. Parte A. ¿Qué probabilidad hay para que suceda lo que se ha predicho? Punto. Parte B. En un modelo matemático, bueno, de la segunda parte voy a poner, ok, lo voy a dividir de otra forma. Tiempo. A ver, vuelvo a empezar. Parte A. ¿Qué probabilidad hay que para que suceda lo que se ha predicho en un modelo matemático? Punto. Parte 2, si todo es aleatorio. Entonces, para responder la parte 1, pues depende muchísimo de la calidad del modelo. Bueno, más bien, primero voy a responder las dos partes juntas. Cuando construimos modelos matemáticos, efectivamente podemos aceptar de forma explícita o no, es decir, incorporarlo al modelo en las ecuaciones o no, el hecho de que haya eventos aleatorios de todo tipo, porque no es solamente todo aleatorio y ya. Podemos decir, por ejemplo, es aleatorio con cierta distribución, o sea, se distribuye de cierta forma las tasas de interacción entre los elementos de nuestro sistema. Eso podría ser uno de los factores aleatorios que puedo modelar. O sea, por ejemplo, se distribuye de cierta forma los pesos de las interacciones o se distribuye de cierta forma que haya o no perturbaciones.
tanto del ambiente como ambientales. O es aleatorio, o sea, o hay un efecto de que el hecho de que las interacciones ocurran es un evento estocástico. Todas estas diferentes fuentes de variabilidad se pueden incorporar explícitamente al modelo y normalmente lo que se hace es que se construye un esqueleto determinista que se llama siempre se me va ese nombre. Bueno, un esqueleto determinista que después se perturba con ciertas, eh, se puede perturbar de muchas formas diferentes, pero dicho o representado de la forma más simplificada posible, lo que se hace es que este término, que básicamente representa lo que conocemos de nuestro sistema, podemos añadirle un término de desconocimiento, sí, de total aleatoriedad, o podemos meterle aquí por ejemplo, algún otro término ruidoso que considere que las interacciones son estocásticas por naturaleza, o podemos asumir que las magnitudes de las interacciones son aleatorias, también lo podemos construir y meter dentro de estas funciones. Entonces, dado este tipo de modelos, que modelos hay de todos colores y sabores, depende de la pregunta y depende de los datos, ¿cómo saber, o sea, con qué probabilidad va a suceder lo que se prediga? Híjole, pues nos encantaría a los modeladores saber eso. Pues si ponemos todas nuestras monedas apostamos sobre que el modelo, apostamos todo nuestro dinero para que el modelo que construimos represente o reproduzca las predicciones, porque pues si no, pues sí. O sea, ese es el sueño, pero casi nunca funciona, esa es la triste realidad. Pero la buena noticia de eso es que los modelos que no hacen lo que predicen son los que más nos enseñan porque nos indican que hay algo de los mecanismos subyacentes que no hemos tomado en cuenta y que es importante y necesario para reproducir los datos experimentales. Es decir, chocar contra una pared es bueno, aunque sea doloroso. Sí. Chicos, una última pregunta, Eric, ¿no? Sí, porque yo tengo entendido que los biólogos ya se tienen que ir y Eric se tiene que ir. Los que ya se tengan que ir, váyanse. Ok, gracias, profesora. Buenos días. A mí me gustaría preguntar acerca si alguno de los casos y modelos matemáticos que usted ha estado estableciendo a lo largo de los diferentes sistemas que ha estudiado, se ha topado con alguno en el que se haya dado cuenta, va poco relacionado con la otra pregunta, que debido a la gran dinamicidad del sistema y pues las variables o que a lo mejor no haya habido un patrón, le haya costado un poco más establecer una función para poder predecir, hacer el modelo predictivo a futuro, debido a que pues ese caso en específico era muy complejo o tenía varias cosas que le faltaban o que no se podía establecer tan fácil el equilibrio entre salud y enfermedad, por ejemplo. Pues mira, los modeladores matemáticos les metemos mucho esfuerzo a construir una narrativa coherente, entonces siempre buscamos contar la historia como si fuera algo bonito y fácil, pero la amarga realidad es que nunca es el caso. O sea, todos los modelos que he construido son complicados y todos los que he publicado, y yo creo que todos los que cualquier modelador ha publicado, son la versión N mucho más grande de uno del modelo inicial. Y de hecho, todos los modelos, yo incluso pensaría en el mundo, todos ellos son perfectibles. Es decir, cuando te das cuenta de los límites a los que llegas explicatorios, o sea, los límites en la capacidad explicativa de un modelo, eso motiva a cambiarle cosas, a aumentarle cosas, a revisar cosas. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando en una versión N mayor a 100, yo creo, donde de las 100 versiones solamente 2 o 3 han salido a la luz, de un modelo de piel, que es algo que empecé a trabajar hace 10 años. Entonces, y seguramente lo seguiré haciendo. Entonces, siempre depende de la pregunta que se tenga y
pues de cuánto se quiere uno clavar. Ok, Muchas gracias, doctora. de nada. Estricta y buena gente. A cámara. No estaba como un cumplido. Bueno, ok, pues yo creo que es todo. Elisa, ¿cómo te contactan los chicos? Ah, claro. Tengo un correo que está larguísimo, entonces lo voy a copiar y pegar de algún lugar. Les paso el de biomédicas. Ah, sí, por favor. ¿Y aceptas rotaciones a partir de qué semestre? Del primero, bueno, segundo, no sé, desde el del primer semestre que puedan hacer rotaciones. ¿Y a los Hablas biólogos? pues en biología, de hecho, ahorita estoy dando un curso, el link que les pasé es de un curso de biología de sistemas que estamos dando en este momento para biólogos. Entonces, en biología la cuestión, bueno, sí, pues ya, igual ahí el sueño es hacer algo así como un taller, es decir, o sea, como se requiere cierto entrenamiento para hacer investigación, o ya sea en forma de servicio social o lo que sea, lo ideal sería tomar la clase de biología de sistemas para tener las herramientas, ¿no? O sea, hoy nada más fue como así la muestra gratis, no negociable de la biología de sistemas. Entonces, pues sí, o sea, el principal requisito es motivación y que sepan algo de biología de sistemas, es decir, el equivalente a el tipo de cursos que damos. Pero sí, todos, o sea, la idea es que más y más biólogos le entren a esto y Sí. desplacemos a los teóricos, a los físicos. No, no es cierto. Ay, sí, no, hay demasiados físicos hacen esto y no saben nada de biología y se les nota. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elisa. Gracias a ti, a ustedes. Y bueno, espero que no haya sido confuso. Mi letra es horrible y más en el pizarrón. Pero bueno, si quieren ver algo más formal, tenemos varias clases grabadas, entonces creo que era mejor hacer algo así más interactivo. Vale. Entonces, Pues muchísimas gracias. gracias, chicos. Yo estoy tratando de tener la grabación. ¡Ah, qué difícil! Listo. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Bye. Muchas gracias. Fue interesante. Gracias, bye. Muchas gracias. Cambien de link, chicos. Disculpe, doctora.